Existe un tipo específico de dolor que carece de nombre preciso. No es el fracaso, ni exactamente la envidia. Es lo que se experimenta al observar a alguien avanzar por la vida con el viento a favor. Los padres adecuados, los contactos necesarios, el mentor que creyó en ellos antes de que ellos mismos lo hicieran. Y entonces se comprende, en silencio, que uno transita ese mismo mundo sin ninguno de esos apoyos. Idéntica ambición, idénticas horas de esfuerzo, una línea de salida diferente. Uno se dice que no importa, que el trabajo duro lo compensará. Pero en algún lugar, bajo la disciplina y el esfuerzo sostenido, vive una pregunta que nunca se ha formulado en voz alta. ¿Y si la ausencia de apoyo no es solo una desventaja? ¿Y si convierte ciertas cosas en genuinamente imposibles? Esa pregunta no es una debilidad. Es honestidad, y merece una respuesta honesta. He aquí el diagnóstico. No el cómodo, sino el real. El sufrimiento que se experimenta no es en esencia un problema de recursos. Es un problema de identidad que lleva la máscara de un problema de recursos. La ausencia de apoyo no solo ralentiza el progreso, obliga a confrontar una pregunta que la mayoría de las personas, aquellas con mentores, respaldo familiar y puertas abiertas, nunca tienen que responder. ¿Quién eres cuando no hay nadie que te lo diga? La mayoría nunca lo descubre. No por debilidad, sino porque el andamiaje que los rodea nunca colapsa del todo. Siempre hay alguien que refleja su valor de vuelta hacia ellos. Siempre una estructura que absorbe el silencio antes de que se vuelva demasiado ensordecedor. Avanzan por la vida con un yo en gran medida construido por la aprobación y las expectativas ajenas, sin percatarse de ello. Porque, ¿cómo reparar en una arquitectura que nunca has tenido que edificar tú mismo? Carl Jung comprendió esto no como observación teórica, sino como experiencia vivida. Cuando en 1913 se separó de Freud, no perdió únicamente a un colega, perdió al validador más poderoso de su mundo profesional. El establishment psicoanalítico le dio la espalda. El marco institucional que había conferido legitimidad a su obra se disolvió. Lo que quedó fue Jung a solas con sus ideas, sin nadie que confirmara si valían algo. Lo que hizo en esa soledad y lo que descubrió sobre la psique a través de ella se convirtió en el fundamento de todo lo que construiría después. No emergió del aislamiento más débil, sino como alguien que sabía exactamente quién era, porque se había visto obligado a averiguarlo sin ayuda de nadie. De esto trata el presente análisis, no de motivación, ni de una lista de hábitos para quien carece de recursos. El marco conceptual de Jung revela algo más preciso e inquietante, que la ausencia de apoyo externo, cuando se confronta conscientemente, puede acelerar el desarrollo de la autonomía psicológica de un modo que los caminos sustentados rara vez logran. Quienes parecen tenerlo todo, quizá estén construyendo más rápido, pero es posible que estén edificando sobre terreno prestado. Para comprender por qué, es necesario examinar primero sobre qué se ha estado construyendo el propio sentido de identidad, y qué ocurre cuando esa estructura nunca llegó a existir. La mayoría de las personas cree que su confianza proviene de su interior. No es así. Proviene de una larga historia de confirmación externa que fue interiorizada tan lenta y fluidamente que acabó sintiéndose como algo propio. Jung lo percibió con claridad. El yo con el que la mayoría de las personas transita la vida no es algo que hayan construido, es algo que han heredado, pieza a pieza, a través de la aprobación parental, la validación institucional y la acumulación sostenida de la fe que otros depositaron en ellas. Una estructura fue ensamblada. Funciona como un yo. Se siente como un yo. Pero sus cimientos se extienden hacia afuera, no hacia adentro. Y esa distinción cobra una importancia enorme cuando el terreno se mueve. Crecer con apoyo significa que alguien afirmó tu capacidad antes de que existieran evidencias de ella. Significa que un mentor señaló una dirección y confiaste en esa dirección porque confiabas en la persona. Significa que cuando aparecía la duda, y siempre aparece, había una voz exterior dispuesta a disiparla. Con el tiempo, esa voz dejó de necesitarse con tanta frecuencia. Había sido absorbida. La confianza parecía autogenerada porque la fuente original se había vuelto invisible. No es un defecto. Es así como el desarrollo psicológico está concebido para funcionar en condiciones normales. El problema es que produce un yo que jamás ha sido sometido a prueba en el aislamiento.
Un yo que, si se le retiraran todos los espejos externos, quizá no sabría cómo se ve a sí mismo. Jung experimentó esto directamente tras la ruptura con Freud. Despojado de su posición institucional y rechazado por el establishment que otrora lo había acogido, se encontró ante lo que más tarde describiría como una confrontación con el inconsciente. Un periodo de profunda desorientación en el que la identidad construida a través del reconocimiento profesional comenzó a perder coherencia. No sabía, en ningún sentido estable, quién era al margen de esa estructura, y esa incertidumbre aterradora fue el inicio de algo genuino. En su reflexión sobre el desarrollo de la personalidad, Jung formula una observación que corta hasta el hueso. La personalidad auténtica no se desarrolla mediante el consejo, el estímulo ni las condiciones favorables. Se desarrolla por necesidad. No la necesidad cómoda de elegir entre dos buenas opciones, sino la necesidad acuciante de no tener ninguna estructura externa a la que recurrir. La psique, argumenta, es profundamente conservadora. No emprenderá el arduo trabajo de devenir a menos que sea absolutamente imprescindible. Este es el coste oculto del apoyo del que nadie habla. Cuando el entorno absorbe el silencio, llena la incertidumbre y confirma el valor propio antes de que uno se lo haya demostrado a sí mismo, también elimina la presión que fuerza el desarrollo genuino. El andamiaje sostiene, pero también inmoviliza. Quien nunca ha contado con ese andamiaje ha estado sometido a algo que quizá ha interpretado de forma completamente errónea. Lo que parecía desventaja también era presión. Lo que parecía abandono también era un catalizador. Cada decisión tomada sin validación alguna, cada duda metabolizada en soledad, cada fracaso encajado sin red de seguridad, nada de eso constituyó meras pérdidas. Fueron las condiciones bajo las cuales un yo real se forja o se fractura. La cuestión es cuál de las dos cosas está ocurriendo. Y la respuesta depende casi por completo de si se ha huido de lo que el silencio revela o se ha aprendido a permanecer en él el tiempo suficiente para escuchar lo que realmente dice. Porque el silencio no permanece mudo por mucho tiempo. Cuando el apoyo externo desaparece, otra cosa ocupa el espacio que dejó. La mayoría de las personas nunca ha tenido que encontrarse directamente con ello. Existe una razón por la que las personas llenan su vida de ruido: compromisos, conversaciones, el desplazamiento interminable por pantallas, los planes que nunca acaban de materializarse, pero que siempre ocupan espacio mental. Raramente se detienen a reconocer que ese ruido es funcional, que cumple una misión específica: impedir un encuentro determinado. No con el fracaso, no con los demás, consigo mismas. Jung dio nombre a lo que habita ese silencio. Lo llamó la sombra, la suma de todo lo que la psique se ha negado a integrar. No únicamente la oscuridad, los impulsos y los miedos que uno preferiría no reconocer, sino también la vida no vivida. El potencial al que nunca se le dio permiso. La versión de uno mismo que quedó enterrada bajo lo que se esperaba que fuera, bajo lo que había que ser para ganarse la aprobación, bajo lo que se representó con tanta constancia que incluso uno mismo olvidó que era una actuación. La mayoría de las personas puede conservar el ruido, las obligaciones sociales, las estructuras familiares, los ecosistemas profesionales. Todo ello genera suficiente estimulación externa como para mantener el encuentro con la sombra en el plano teórico. Algo sobre lo que leer, algo que resulta interesante a una distancia cómoda. Sin ese amortiguador, cuando la estructura de apoyo externo es escasa o inexistente, el ruido se adelgaza con ella. Y lo que permanece no es paz. Es todo aquello que se ha logrado no mirar. El resentimiento que se ha llamado ambición, el duelo que se ha llamado motivación, el miedo a estar fundamentalmente solo, disfrazado de independencia. Aquí es donde la mayoría de quienes recorren este camino cometen el primer error fatal. El silencio llega y en lugar de reconocerlo como el inicio de algo necesario, cunde el pánico y se lo llena con exceso de trabajo, con amargura, con la representación de no necesitar a nadie ni nada. Cualquier cosa con tal de evitar sentir lo que la ausencia de apoyo realmente produce cuando se deja de gestionarla. Jung distinguió con cuidado entre dos estados que desde el exterior parecen similares. La soledad es el sufrimiento de estar solo, pasivo, no deseado, corrosivo. Es lo que ocurre cuando uno se halla en aislamiento y se resiste a él. El recogimiento consciente es algo enteramente distinto.
la elección deliberada de permanecer en el encuentro con el propio interior, por incómodo que resulte, porque se comprende que lo que allí se encuentra es más real que cualquier cosa que el mundo externo reflejara. Uno destruye, el otro construye. La diferencia entre ambos no radica en la circunstancia, sino en la orientación. Dos personas pueden hallarse en un aislamiento idéntico, y una será consumida por la soledad, mientras la otra experimenta algo más próximo a la transformación. Lo que las separa es si huyen del silencio o se dirigen hacia lo que éste contiene. Lo que contiene, para la mayoría de quienes han transitado la vida sin apoyo, es una pregunta profunda y nunca formulada. ¿Qué es lo que realmente se desea, al margen de lo que se intentaba demostrar? Porque gran parte de lo que impulsa a la persona no apoyada no es deseo, es desafío. El anhelo de triunfar es real. Pero en su raíz, si se examina con honestidad, hay con frecuencia algo en carne viva. La necesidad de demostrar a quienes no estuvieron que se equivocaron al no estarlo. Eso no es un cimiento. Es una herida que pretende ser un motor. Jung diría que la sombra no tiene en cuenta cuán productiva ha sido esa herida. Seguirá emergiendo hasta que se la mire directamente. Y mirarla directamente no equivale a ser destruido por ella. Es, de hecho, la única forma de dejar de estar controlado por ella. Quienes han contado con apoyo nunca tienen que hacer este ajuste de cuentas con semejante profundidad. Su estructura los atrapa antes de que la caída sea suficientemente larga como para resultar reveladora. Quienes carecen de él han caído lo suficiente para ver cosas que los demás no han visto. No es un consuelo, es información. Algo que nadie advierte sobre el proceso de devenir quien se es. No ocurre porque se decida hacerlo. No ocurre porque las condiciones sean favorables, porque alguien crea en uno, ni porque se hayan leído los libros y comprendido los marcos conceptuales adecuados. Jung fue inequívoco al respecto. La personalidad real, no la performance social de una, se desarrolla por necesidad, no por comodidad ni por aliento. Sin necesidad, nada se mueve. La psique es conservadora por naturaleza. Permanecerá exactamente como está durante todo el tiempo que el entorno se lo permita. Proporciónese a una persona suficiente estructura externa, suficiente validación, suficiente dirección, suficiente certeza ajena en la que apoyarse, y el trabajo más profundo de devenir sencillamente no ocurrirá. No hay presión que lo fuerce. El andamiaje mantiene todo en su lugar, incluido el interior inacabado. Esto no es un fallo moral, es psicología. La psique toma el camino de menor resistencia, como todo en la naturaleza. Y cuando ese camino discurre hacia afuera, hacia la aprobación ajena, los mapas ajenos, la fe ajena en uno mismo, el camino interior permanece sin recorrer. No porque la persona sea perezosa o superficial, sino porque nunca tuvo que transitarlo. Quien carece de apoyo sí ha tenido que hacerlo, no porque sea excepcional, y no porque el sufrimiento sea inherentemente purificador. Jung no tenía paciencia para ese tipo de romanticismo, sino porque el camino exterior estaba cerrado. La aprobación no estaba disponible. El mentor no apareció. Los recursos no se materializaron. Y cuando el camino exterior se cierra, la psique se enfrenta a una elección que jamás habría hecho de forma voluntaria: ir hacia adentro o colapsar. Lo que sucede cuando una persona elige, conscientemente y sin garantías, ir hacia adentro es lo que Jung dedicó su vida a describir. Lo llamó individuación. El proceso mediante el cual la psique avanza hacia la totalidad, integrando lo rechazado, desarrollando lo que ha permanecido en estado latente, llegando a ser algo que no podría haber sido ensamblado desde el exterior. No es un proceso cómodo, no es lineal, pero produce algo que el apoyo externo, por generoso que sea, estructuralmente no puede proporcionar: un yo forjado, no heredado. Quien recibió confianza sabe cómo se siente la confianza. Quien la construyó desde la nada, en ausencia de cualquier confirmación de que estaba justificada, sabe algo distinto. No solo cómo se siente la confianza, sino de qué está hecha. Ese conocimiento no es transferible, no puede darse, solo puede ganarse a través de las condiciones específicas que se han estado viviendo. Cada decisión tomada sin validación fue la repetición de una única prueba. El propio juicio existe y puede funcionar sin refrendo externo.
Cada fracaso absorbido sin red de seguridad demostró algo ante lo que quienes reciben apoyo permanecen sin prueba a lo largo de toda su vida: que uno puede ser quebrantado por las circunstancias y continuar de todos modos. Cada periodo de duda metabolizado en soledad fortaleció una capacidad que la comodidad sistemáticamente impide: la habilidad de encontrar la propia señal en ausencia de ruido externo. Nada de esto fue indoloro, nada de esto fue justo. Pero la justicia no es la pregunta que Jung formula. La pregunta es qué ha estado construyendo la presión en el interior de uno, y si se ha sido suficientemente consciente del proceso como para dejar que construya las cosas correctas. Porque la presión sin conciencia no produce individuación, produce otras dos cosas. Y la mayoría de quienes recorren este camino caen en una de ellas sin llegar a darse cuenta. Cuando el apoyo externo está ausente el tiempo suficiente, la psique no permanece neutral, se mueve. Y la dirección en que lo hace, sin intervención consciente, es casi siempre hacia una de dos posiciones que parecen mecanismos de adaptación, pero funcionan como prisiones. La primera es la victimización, no el reconocimiento de que las circunstancias son genuinamente más difíciles sin apoyo. Eso es simplemente verdad, y pretender lo contrario genera su propio tipo de daño. La victimización es lo que ocurre cuando esa verdad se calcifica en identidad. Cuando esto es más difícil para mí, se convierte silenciosamente en, por lo tanto, me es imposible. Cuando la injusticia de la situación, e injusta lo es, Jung nunca pediría que se fingiera lo contrario, se convierte en la explicación de cada fracaso y en la justificación de cada retirada. La amargura se siente como lucidez, tiene la textura del realismo, pero es un sistema cerrado. Nada nuevo puede entrar en él, porque todo lo que entra es reclutado como prueba adicional de la herida original. Jung comprendió la amargura como una defensa particularmente insidiosa. Protege de la vulnerabilidad de intentar y fracasar a la vista de todos. Si el sistema está amañado, los fracasos propios no son realmente propios, y tampoco lo son, en silencio, las posibilidades propias. La amargura que parece dirigirse hacia afuera está siempre dirigida también hacia adentro, clausurando algo. La segunda trampa es su imagen especular, y es igualmente letal. Puede llamarse la negativa heroica, la decisión tomada en algún lugar por debajo de la conciencia de que no necesitar nada ni a nadie no es una herida, sino una supercapacidad. La persona no apoyada que ha sido herida suficientes veces acaba dejando de tender la mano y luego comienza a construir una filosofía en torno al no tender. La independencia se convierte en ideología, la soledad en armadura. Quien en su momento necesitó conexión y se la negaron, insiste ahora con plena convicción en que nunca la necesitó. Jung fue preciso sobre lo que esto cuesta. En sus memorias describe el período posterior a la ruptura con Freud no como un abrazo triunfal del aislamiento, sino como una peligrosa confrontación con la desintegración que le exigió mantener anclajes reales en el mundo: su familia, su trabajo clínico, conexiones pequeñas pero genuinas, que lo mantuvieran atado a la realidad humana mientras el trabajo interior avanzaba. No romantizó la soledad, la soportó conscientemente, resistiendo la tentación de convertir en virtud lo que era simplemente una necesidad. La negativa heroica a necesitar a nadie parece fortaleza. En la mayoría de los casos es una evitación sofisticada del duelo por haber carecido de apoyo, del riesgo de volver a tender la mano, de la admisión de que la conexión no es debilidad sino una necesidad humana genuina. Quien construye ese muro no se vuelve más fuerte, se vuelve más acorazado. Y acorazado no es lo mismo que desarrollado. Ambas trampas comparten la misma raíz, una respuesta inconsciente al dolor que elude el trabajo real. La victimización lo elude haciendo al mundo externo plenamente responsable. El aislamiento heroico lo elude haciendo al yo plenamente suficiente. Ambas son ficciones, ambas se sienten desde el interior como si estuvieran protegiendo algo real. El camino entre ellas es estrecho. Exige sostener simultáneamente dos cosas que la psique desea desesperadamente resolver en una sola: la injusticia genuina de las propias circunstancias y la agencia genuina que aún se posee dentro de ellas. No una o la otra, ambas en plena tensión, sin resolución. Esa tensión no es un problema que resolver, es la condición bajo la cual el trabajo real ocurre.
Existe una versión de esta reflexión que terminaría con palabras tranquilizadoras. Algo sobre cómo el sufrimiento forja el carácter, sobre cómo la dificultad es secretamente un don, sobre cómo algún día todo tendrá sentido. Eso no es lo que Jung ofrece. Lo que ofrece es más preciso y más exigente que el consuelo. Las personas con un apoyo externo sustancial progresan con frecuencia más rápido. No es un mito que haya que deconstruir para sentirse mejor respecto a la propia situación. Es real. La confianza se mueve de forma diferente cuando fue inyectada tempranamente por personas cuya opinión se valoraba. Los recursos comprimen los plazos. Las redes convierten el esfuerzo en oportunidad a una tasa que el talento bruto por sí solo no puede igualar. Pero también es verdad, y esto raramente se examina con la misma honestidad, que lo que el apoyo acelera también lo moldea. Y la forma que produce porta una vulnerabilidad estructural que solo se hace visible bajo condiciones específicas, concretamente la condición de que ese apoyo sea retirado. Jung observó que las personas más desestabilizadas por el fracaso, el rechazo y el aislamiento raramente eran las que habían luchado desde el principio. Eran las que habían contado con un buen apoyo y luego habían dejado de tenerlo. El mentor que desapareció, la estructura familiar que se derrumbó, la identidad profesional que se disolvió. Cuando el andamiaje cayó, lo que se reveló debajo era con frecuencia sorprendentemente frágil. No porque la persona fuera débil, sino porque el andamiaje había estado realizando un trabajo del que ella no era consciente. Lo que quien carece de ese apoyo se ha visto obligado a construir en su lugar es más difícil de ver porque no tiene forma externa evidente. No tiene el aspecto de una credencial, una conexión o el respaldo de alguien cuya aprobación tiene peso institucional. Tiene el aspecto de esto, una decisión tomada en genuina incertidumbre, con sus consecuencias asumidas. Un fracaso encajado sin red, sin detenerse definitivamente. Una duda surgida en silencio absoluto, y algo encontrado en ese silencio, con el tiempo, que sostuvo. Ese proceso repetido, sin glamour y sin testigos, es el mecanismo por el cual se forma una estructura interior que nadie puede desmantelar desde el exterior, porque nadie la construyó desde el exterior. Jung describe la personalidad desarrollada como algo que no puede ser sacudido por el pánico colectivo, ni reorientado por la retirada de la aprobación, ni derrumbado por la eliminación de estructuras externas, porque no descansa en ninguna de esas cosas. Fue forjada en el lugar al que esas cosas no llegan. Esa descripción no es una aspiración, es la descripción de lo que las condiciones de la propia vida han estado construyendo, se reconozca o no. Esta es la asimetría que se pierde en la comparación entre el propio camino y el ajeno. Ellos construyen más rápido, se construye de forma diferente. Y diferente, en este caso específico, significa construir algo que pertenece enteramente a uno. Una autovaloración puesta a prueba antes de ser reivindicada. Una resiliencia demostrada antes de ser nombrada. Una capacidad de juicio independiente desarrollada no como preferencia sino como exigencia de supervivencia. El riesgo, naturalmente, es que nada de esto importe si la construcción se detiene, si la presión produce no un yo forjado sino uno fracturado, si el aislamiento cae desde el recogimiento hacia algo que cierra en lugar de abrir. La diferencia entre esos dos desenlaces no es el talento, ni la suerte, ni siquiera el esfuerzo, es la conciencia, la disposición a comprender lo que el proceso realmente está haciendo y a navegarlo con intención, en lugar de simplemente soportarlo. Se ha estado soportando, eso no es poca cosa, pero la mera resistencia no es el destino. En algún momento, la pregunta de si se puede triunfar sin apoyo ha de ceder ante otra más difícil. No si se puede, sino en quién se está convirtiendo en el intento, porque de eso se ha tratado siempre. Bajo el esfuerzo, la comparación y el silencioso inventario de todo lo que nunca se recibió, la respuesta de Jung a esa pregunta no es motivacional. Es casi incómodamente llana. El yo que emerge de la necesidad genuina de haber tenido que localizar los propios valores sin que nadie los confirmara, la propia dirección sin que nadie la señalara, el propio valor sin que nadie lo reflejara, es el único yo que es plenamente propio. No heredado, no prestado, no contingente a condiciones que pueden cambiar. Propio, porque fue construido en el único lugar al que ninguna fuerza externa llega ni puede alcanzar. La mayoría de las personas nunca descubre quién es en ese sentido.
no porque carezca de la capacidad, sino porque nunca fue suficientemente despojada de las alternativas. El apoyo resistió. El ruido continuó. El andamiaje nunca cayó del todo. Vivieron toda su vida dentro de un yo que funcionaba perfectamente y que pertenecía, de formas que nunca tuvieron que examinar, en parte a todos los que pusieron una mano en su construcción. Quien ha carecido de ese apoyo no tiene esa ambigüedad. Todo lo que podía ser eliminado ha sido eliminado, o está siendo eliminado. Lo que permanece, lo que se descubre que permanece, es lo único que Jung consideró digno del nombre de personalidad. No la actuación, no la aprobación acumulada, la cosa que subyace, que siempre estuvo ahí, que la presión no creó sino únicamente reveló. Esa revelación no es el fin de algo. Es el comienzo del único tipo de vida que no puede ser arrebatada, porque nunca fue concedida. Si este análisis ha removido algo en ti, no lo dejes pasar. Suscríbete al canal para continuar este recorrido y comparte el vídeo con alguien que también esté construyendo en la oscuridad. Tu atención, en un mundo saturado de ruido, es lo más valioso que puedes ofrecer. Gracias por haberla traído aquí.